el Señor me hizo recordar una música y el Señor nos habla con detalles y eso es lo más lindo de nuestro Dios. Lo único que tenemos que tener es un corazón receptivo a lo que Dios nos quiere decir día con día. Y el detalle más precioso es que me hizo recordar un gran testimonio que tengo y lo estoy procesando, ¿verdad? Porque es un proceso todavía, no está totalmente concluido, pero en el nombre de Jesús esto va a ser para la gloria de Dios y eso es lo que quiero hablar en esta noche. Dios y su gran fidelidad. Quiero que abran conmigo sus Biblias en Salmos capítulo 56, versículo 3. Salmos capítulo 56, versículo 3. La música que me estaba recordando en el día de hoy hablaba también y habla sobre fidelidad, sobre lo bondadoso que Dios es y también insta a recordarnos, a prestar atención a las maravillas que Dios ya ha hecho en nuestras vidas. Salmo 56, 3 dice: en el día que temo, yo en ti confío. Así de cortito. En el día que temo, yo en ti confío. Y este pasaje me recuerda el primer día en que me enteré de que mi hijo tenía TEA tipo 2. ¿Qué es TEA? Es trastorno del espectro autista. Muchos le tenemos al autismo como una enfermedad o como un problema. Y yo realmente no fui la excepción, siendo yo estudiante de la carrera de psicología, también me tocó. Y uno muchas veces juzga o opina fácilmente estando desde lejos, ¿verdad? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que le pasó a fulano de tal? O de repente yo decía, qué difícil ha de ser, ¿verdad? En el momento que me tocó, entonces pude ver de una manera totalmente distinta. Entonces, era yo esa persona opinóloga también, pero Dios me llevó a cruzar el valle de sombra y de muerte, así como dice el Salmo 23. Recordándonos que el valle es solamente de sombra y no de muerte, ¿verdad? Parece que vas a morir, pero no, Dios está contigo. Hoy quiero contar de cómo conocí la fidelidad de Dios, del amparo, de la fortaleza, de la consolación en momentos difíciles, en tempestades, de la bondad de Dios. Hoy decidí contarles, ya que todos pasamos realmente por un valle de sombra y de muerte. Pero fácilmente, cuando pasamos el valle de sombra y de muerte, nos olvidamos de que existe un Dios todopoderoso. Nos olvidamos fácilmente de confiar y entregar nuestras cargas a Dios, porque la desesperación es mucho mayor. Es mayor, sí, es mayor que nosotros, pero lo más lindo de todo que no es mayor que Dios. Puede ser mayor que vos, pero no mayor que el Dios a quien conocemos. Hace muchos años, la verdad, porque Owen ya tiene 5 años, y me acuerdo muy bien que cuando él tenía meses, ya 18 meses, más o menos, o creo que menos, no recuerdo bien, pero para hacerle más o menos a los 1 año me di cuenta de algunos comportamientos que él tenía. Pero lo que yo tenía realmente era en negación. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no quería aceptar. Me acuerdo muy bien, en la escuelita, él estaba en una esquina y estaba con un juguete mirando hacia la pared y los demás niños jugando entre ellos, ¿verdad? Con sus pares. Y realmente eso me chocó, esa imagen me chocó porque automáticamente dije yo, ¿verdad? No puede ser, mi hija autista, dije, ¿verdad? Entonces, en ese momento cuando yo me di cuenta, como les dije, estuve en negación, no quería aceptar, esto va a pasar, esto no me pasa a mí. Pero luego me preocupé porque él había dicho, a partir de los 9 meses empezó a decir papá, luego dijo mamá y luego dijo teté. Todo iba bien. Hasta que yo hasta mismo le culpé a la pandemia. Dije 2020 chocó con Owen, él no pudo desarrollarse como debe ser.
Pero por alguna extraña razón ya no decían más nada. Automáticamente es como que se cerró la boca y no dije absolutamente nada. Solo lloraba, a veces lloraba histéricamente y nosotros no sabíamos ni cómo controlar, ni qué hacer, ni qué decir, no sabíamos sobrellevar esa situación. Y él de repente empezaba a llorar por cosas absurdas para nosotros, ¿verdad? Que es muy común, como por ejemplo el ruido en la licuadora, no sé si se acuerdan, los aplausos. Él lloraba por los aplausos cuando veníamos a los cultos. Él no compartía con la gente, no podía estar entre medio de la gente, le molestaba, no se relacionaba con nadie, ni siquiera amagaba las manos para poder decir hola y chao. Y era muy triste. Porque niños de 9 o 11 meses ya dicen chao, hacen esto. Y era muy triste para mí como mamá no escuchar su voz, tampoco que haga cosas que debería hacer a su edad. Y yo comparaba mucho. Pero es ahí donde el Señor nos empezó a tratar. Fuimos a la fonoaudióloga y luego nos hizo varias preguntas y salió a lo que es autismo. Dijo que tenía rasgos y es como que para amortiguar la situación y que nosotros no nos pongamos tristes, ¿verdad? Y todavía no nos dieron en esa época el diagnóstico oficial y decían que eso podía retroceder, ¿verdad? Y yo en ese mismo momento me frustré, con mi marido también nos frustramos, pero el Salmo 23 y el Salmo 56 que hoy leímos era lo único que me mantuvo firme hasta hoy el día. Me preocupaba realmente los gastos porque todo era muy caro, nosotros no teníamos la forma y decíamos al Señor: Señor, danos los recursos necesarios para poder suplir esta necesidad. Tú provees conforme a tus riquezas en gloria. Empezamos a clamar la palabra de Dios. Teníamos que llevarle a la guardería para que él pueda socializar. La verdad, todo era muy incierto, todo era muy inseguro, no sabíamos qué hacer, no podíamos salir ni siquiera al supermercado porque él lloraba. Los cumpleaños era un calvario para él, cuando se prendía la vela. También, y ni hablar de irse al culto, era un calvario también para él venir al culto, porque tenían que escuchar los aplausos, la música fuerte. Y Dios estaba probando realmente nuestra fe. Entonces, como familia nos estaba probando nuestra fe. Y ahí, ¿qué yo hice? Dejé todo y me fui de la iglesia. No, mentira. Eso es para que ustedes se despierten. Realmente es muy triste, pero en ese momento hice lo que todo cristiano debería hacer. Y hay una parte muy importante en la iglesia, quienes son los pastores, y que independientemente que sean mis padres, ellos oraban, intercedían y también aconsejaban y nos animaban. Sigan orando, sigan avanzando. Esto no es nada. Entonces, en ese momento que yo hice, me lancé a los brazos del Padre. Realmente tipo que yo ya no doy más, Señor, porque la situación me consumía poco a poco. Después de todo esto empecé a investigar, a leer, a ver videos, a escuchar testimonios de familias que tenían hijos autistas y realmente ¿con qué me encontré? Con que cada uno era peor que otro. La situación no era realmente agradable, ninguno de los videos no me animaba absolutamente nada, pero de tanto buscar cómo es Dios que te puede hablar a través de un video. Dios puso un video en específico de una pastora y dijo algo que realmente cambió totalmente mi perspectiva. Esta pastora tenía un hijo autista y dijo: quiero contarles que el autismo se cura. Y yo me dije: ¿qué? ¿Cómo que se cura? No es que se trata nomás. Cualquier psicólogo te dice que se trata nomás, pero no se cura. Entonces leyó un versículo bíblico que realmente hizo explotar mi cabeza de muchas emociones y con la esperanza de que Dios iba a hacer algo grande en mi vida y en la vida de mi hijo. Y eso está en Juan capítulo 9 versículo 1 al 3. Si abren conmigo sus Biblias, en Juan capítulo 9 versículo 1 al 3. Y dice lo siguiente: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron los discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó?
¿este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Esa palabra tocó tan fuerte en mi vida que dije que para la gloria de Dios, Él es así como es. Para que se manifiesten las obras de Dios y para que vos y yo creamos en este Dios poderoso, a quien tanto alabamos, a quien tanto predicamos, a quien con boca llena decimos que Él es poderoso, que se levante con poder, que somos justificados por la gracia de Dios y que somos salvados por Él. Las veces que me estresaba por la situación, porque realmente es muy estresante la situación sin Cristo, es muy estresante. Y les puedo decir, porque en la escuela hay muchas mamás que dicen: ¿cómo lo que vos haces? Yo estoy cansada, yo no sé qué hacer, tengo más 3 hijos y él. Y yo me voy con una paz y a veces no regreso con mucha paz, ¿verdad? Pero sí con el gozo del Señor, que es mi fortaleza, que muchas veces uno se tensiona. Pero en ese momento, las veces que me pasó, me recordé este versículo y sigo diciendo: todo es para tu gloria, Dios. Y realmente en nuestra vida, cada cosa que nosotros hacemos, experimentamos en la vida, es para la gloria de Dios. Y muchas veces nosotros queremos robar la gloria de Dios. Nosotros muchas veces queremos estar ahí. Dios es el que tiene que ser glorificado. Cantantes, Dios es el que tiene que ser glorificado. Bateristas, Dios es el que tiene que ser glorificado, no vos, no es tu ego. Chicas de la danza, Dios tiene que ser glorificado, no sos vos. Mamás, papás, Dios tiene que ser glorificado a través de tu familia. No ustedes, no el apellido, es Dios. Amén. Cada vez que yo buscaba más a Dios, me rendía y clamaba su palabra. En Filipenses capítulo 1 versículo 6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estando persuadido, convencido, creyendo que Dios va a hacer la obra. El que comenzó la buena obra en mi familia la va a terminar, y eso tiene que estar anotado y registrado y nunca olvidado de tu corazón. Aprendí a declarar la palabra y a consagrarme mucho más. Todo tiene realmente su propósito, y en el mío se estaba desarrollando poco a poco. En Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayuda a bien. Esto es, a lo que conforme a su propósito son llamados. Amén. Entonces, cada cosa no es por si acaso. Cada situación en nuestra vida es un rompecabezas que va forjando lo que Dios quiere, el propósito por el cual fuiste llamado. Esto iba avanzando y llegó el día en que Owen debía irse al jardín, al prejardín, y allí nos obligaron a que podamos saber realmente su diagnóstico, porque aún no teníamos el diagnóstico. Él tenía 3 añitos. Pero la mano de Dios operaba, aunque como dice la música, no lo veíamos. El Señor seguía operando y extendía su mano. No entendíamos bien, pero seguíamos caminando. Y les puedo decir y asegurar, así como dice su palabra, que lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Eso hacíamos a través de la palabra de Dios. Solamente caminamos a través de la palabra de Dios, clamando la palabra de Dios, proclamando. Y en marzo de 2023 el diagnóstico oficial fue de TEA tipo 2. Hay 3 tipos de TEA. El tipo 1, para que se entienda de forma sencilla, el más leve, entre comillas, ¿verdad? El tipo 2 es tipo severo, está ahí en el medio, y el tipo 3 es muy complicado. Y cuando recibimos este diagnóstico, fue el diagnóstico oficial, que estábamos realmente totalmente devastados con su papá. Nos fuimos hasta Hernandarias para poder saber ese diagnóstico. Luego vinimos llorando de ahí, pero el psicólogo nos dijo lo siguiente: ustedes van a superar rápido y van a lograr que esto retroceda, porque
van a combatir del lado espiritual. Vimos la gloria de Dios y vimos la bondad de Dios a través de este psicólogo. ¿Por qué? Porque era un psicólogo cristiano. Y entonces nos animó: ustedes van a superar, ustedes van a combatir del lado que nosotros sabemos, del lado espiritual. Entonces durante el periodo lectivo del 2023, Owen avanzó muchísimo, empezó a hablar, terminó el año exponiendo sus profesiones, una de sus profesiones favoritas, que era ser mecánico. Y habló enfrente de mucha gente. Todas las mamás, hasta la directora, también se asombró. Y eso fue para la gloria de Dios en ese momento. Para el 2024 volvió la misma pesadilla. Oh no, tenemos que volver a hacer el diagnóstico psicológico. Entonces la escuela nos obligaba a actualizar este diagnóstico, pero nosotros ya estábamos con mi marido más preparados. Nosotros vamos a ayunar y vamos a seguir orando como lo seguimos haciendo hasta hoy en día, proclamando su palabra. Entonces, porque el 2023 nosotros ayunábamos y orábamos específicamente. Otra de las cosas que pudimos aprender con Dios es orar específicamente. En el 2024, al obtener la actualización, vimos el milagro de Dios. Porque el diagnóstico fue distinto. Ya no era TEA tipo 2, sino era TEA tipo 1. Y realmente con mi marido lloramos, pero esta vez no porque estábamos devastados, sino que de mucha alegría, de mucho gozo, porque el resultado fue distinto. Valió la pena orar, valió la pena ayunar, valió la pena pasar esos tiempos de desesperación, pero que ayudó a nosotros en enfocarnos en Dios. Vimos la mano poderosa de Dios, de un Dios tan real que operó en mi hijo para su gloria y honra. Y aún no vemos todavía la obra completa. ¿Por qué? Porque entendemos que esto es un proceso. Es un proceso en el cual vos y yo, familia, también tienen que ser procesados. Y damos gloria a Dios porque la iglesia, la familia, nosotros como padres estamos siendo procesados. Y van a haber más grandes cosas. Y se van a glorificar en Dios. Porque realmente Dios es el Dios de lo imposible. Nosotros somos testigos fieles del gran poder de Dios. Y me puedes decir miles de terapias, nosotros ya no llevamos a terapia. No hacíamos ningún tratamiento, solamente ayunábamos, orábamos, proclamamos la palabra, no, hacíamos lo que el pastor nos decía: oren específicamente, orábamos específicamente. Cada vez que le veíamos a Owen: vos vas a ser un gran multiinstrumentista, vas a ser un gran deportista, vas a ser un predicador. A través de vos muchas personas van a conocer la palabra de Dios. Y así será. Y ustedes van a ser testigos de la gloria de Dios. Amén. En Lucas capítulo 8, versículo 49 y versículo 50 dice: estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ya ha muerto, no le molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Muchos diagnósticos y muchas cosas, porque yo en la escuela sufrí muchísimo. Venían mamás y me decían: tu hijo no va a ser así, si vos no le tratás, vos le llevas a terapia. No, le decía, si vos no le tratás, él va a ser así, así, así. Y muchísimas las veces venía cargada y le entregaba esa carga al Señor. Porque muchas veces el enemigo quiere mentirte, quiere acusarte, quiere echarte culpa. Pero la palabra de Dios dice, ¿qué le decían? Tu hija ha muerto, no le molestes más al maestro. Esto no va a funcionar. Él va a ser así o peor, no sabemos. Pero Jesús te dice en esta noche, y me dijo a mí en ese momento: no temas, cree solamente. Y si estás pasando en una situación totalmente difícil, agobiante, destrozado por alguna situación, no le hagas caso al enemigo. Hazle caso a Jesús. Dice: no temas, cree solamente. Cree solamente porque Él es fiel para hacer la obra.